Cuba, la vida diaria es un constante desafío en el que las personas luchan desde el amanecer por salir adelante, a pesar de las dificultades que enfrentan a cada paso. Las interminables colas bajo el sol ardiente y las tediosas esperas se han convertido en una rutina que desgasta la paciencia y la esperanza de la población. Los apagones, a menudo imprevistos y prolongados, oscurecen literalmente el horizonte, interrumpiendo las actividades cotidianas y dificultando aún más la vida diaria. La escasez de alimentos y productos básicos es una realidad palpable que obliga a las personas a ingeniárselas para subsistir, mientras que la inflación juega una mala pasada. Esta combinación de dificultades económicas y sociales ha llevado a un éxodo de cubanos en búsqueda de un futuro mejor, más prometedor en otros países, puesto que la migración se convierte en la única opción para escapar de una realidad marcada por la incertidumbre. Cuba, país de contrastes, donde la lucha diaria por la supervivencia se entrelaza con la búsqueda de un futuro próspero en otros horizontes. Y esta soy yo, madre cubana de 30 años comenzando mi día en pleno apagón. Hoy les quiero mostrar un vlog de mi día un poco diferente, ya que no es con la alegría que caracteriza mis videos, puesto que siempre trato de llevarles contenido entretenido, pero hoy les muestro mi yo agotada, quizás triste, porque hay días que no tenemos la mejor sonrisa para mostrar y estos días también son parte de nuestra vida. La vida del cubano se ha tornado mucho más que una rutina, es prácticamente una carrera. Mi primera carrera, de hecho, es buscar la leche en las mañanas y hoy se me hizo camino para llevar a Samuel al círculo porque ésta llegó temprano. Y sin que suene a cliché, las caras largas de las personas siempre están presentes en su día. Y obvio, es que imagínense, luego de una larga noche en vela por el apagón. Una vez llego a casa me toma un momento refrescarme y tomar aliento para continuar, ya que en estos días tan agotadores y de tantas horas sin corriente no tengo el impulso que necesito. Sentada aquí donde estoy, miro al lado y veo a mis padres, sus valores, los que me enseñaron, los que me inculcaron y me demuestran una vez más que a pesar de las adversidades tenemos que seguir creciéndonos, seguir avanzando y luchando por nuestra familia. Pero bueno, eso no implica nada. Hijo, mira lo que se te pegó. Llega la corriente, nuevamente a correr, pero esta vez es para conectar los equipos que se quedaron sin carga la noche anterior y para adelantar el almuerzo y la comida.
Y pues sí, con el problema de los apagones también se afecta el agua de la casa, ya que cuando el agua de la calle viene, no se pueden llenar los tanques si estamos en apagón. Dos de la tarde, nuevamente sin corriente. Aprovecho para barrer la casa antes de buscar a Samuel al círculo. Hola, bienvenidos a mi canal. Suscríbete y activa la campanita. Pasar las tardes en casa, conversando y en familia son siempre el mejor plan que muchos añoran tener. Pero verdaderamente la calor se torna insoportable y aún más, donde hay niños que no entienden la situación. Llega la hora de la comida, momento de terminar lo que habíamos comenzado en la mañana. Son las 7 p.m. Comeremos a oscuras y esperaremos nuevamente que pongan la corriente a las 8 de la noche. ¡Toma! Papi, es así, mira, ven acá. A ver, mira, tírale la pelota a papá. Toma, papá. Mira, así de lado. Así, mira para papá. Dale, papá. ¡Toma! De lado, dale. Ya lo hice. Solo disfrutamos de 4 horas de corriente en la noche. A partir de aquí se termina el sueño. Entre la calor y los mosquitos se hace imposible descansar. Automáticamente me paro y voy corriendo a buscar el ventilador de Samuel, que gracias a Dios tenemos, para ponérselo antes de que se despierte. A ti que me ves fuera de la isla de Cuba. Cuba no solo es sus playas bonitas, no es el Capitolio, no es la colonial Trinidad, sus monumentos, no es solamente sus lindos paisajes o Leia Orellana sonriendo en cada uno de sus videos. Cuba también es su gente luchando por salir adelante, luchando para al final del día irse con al menos 100 pesos en el bolsillo, luchando para tener un plato de comida que llevar a la mesa. Así es mi día a día y el de casi todos los cubanos. Mañana es igual, nada cambia. Bueno, igual no, cada vez son más las personas que deciden abandonar la isla en busca de un futuro mejor. Y esta también es mi meta, como la de muchos cubanos, despegarme de mi familia y retarme a comenzar de cero en un lugar desconocido, para darle a los míos y a mi hijo mejores oportunidades y un futuro más prometedor.